chicos, vamos a ver la segunda parte del práctico 19, la parte B. Vamos ahora a ver cómo haríamos, ¿sí?, la curva de la elipse. Bien, yo voy a borrar los circulitos para que no quede sucio. El dibujo, ¿sí?, y ustedes puedan verlo mejor. Bien, primero, vamos a los puntos inmediatos, es decir, corta la generatriz, esto me va a cortar al eje, ¿sí?, acá me va a cortar al eje, y en la vista superior también me va a cortar al eje, o sea que voy a obtener un punto por acá, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser mis primeros puntos? Este que tengo acá, el que tengo acá, ¿sí? ¿Y cuál más? El que me dio en el eje en la vista superior, o sea, acá. Bien, ahí tenemos nuestros primeros puntos. Luego, ¿cuál es el otro punto directo? ¿Sí? Como vimos acá en este seccionamiento, donde me corta a la base, ¿sí?, me da 2 puntos y en este caso una recta, ¿sí? En este caso, donde corta la base, me va a dar solamente un punto porque está corta con, digamos, el final, o sea, corta sobre lo que vendría a ser en la vista superior el eje, ¿sí? Llega al final del plano diametral. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a tener un punto acá, ¿sí?, y un punto acá. Ya tengo 2 puntos de paso a mi curva. Vamos a determinar otro punto inmediato que tenemos, que es el tercero, que es donde corta el eje, ¿sí?, corta a la generatriz. Borro el excedente y si se fijan, voy a tener un punto acá y un punto acá, ¿sí? Este punto, chicos, es muy importante porque es el único punto que se saca de forma diferente al resto de los puntos en el cono. ¿Por qué? Porque como yo necesito determinar, dijimos, recuerdan que este plano estaba sobre el eje, ¿sí? Entonces necesito determinar en qué parte del eje tengo esos puntos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el caso de estos puntos? Fíjense, solamente de estos puntos. Proyecto vertical hasta la base. De nuevo, proyecto vertical hasta la base. ¿Sí? Proyecto ahora en 45, como veníamos haciendo, y proyecto en 45. Ahora lo que vamos a hacer, borramos el excedente nuevamente y proyecto en horizontal. ¿Hasta dónde? Hasta el eje, justamente. Hasta el eje. Entonces, tengo ahí mis 2 puntos de paso nuevos de la curva. ¿Sí? Ese sería otros puntos de paso, que son
diferentes, recuerden, le vamos a poner con otro color para que ustedes lo recuerden, ¿sí? Estos puntos son los únicos diferentes en el cono. ¿Cuándo? Cuando el seccionamiento corta al eje, ¿sí? Esos puntos son diferentes. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo necesito un planito auxiliar para poder determinar la forma de la curva acá. Pero, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos habitualmente? ¿Sí? Trazo un plano arbitrario que vaya de la cúspide a la base, ¿sí? Como hicimos antes, me voy en vertical y lo cierro como triángulo. Pero, fíjense una cosa, ustedes ya tienen trazado, ¿sí? Tanto un plano auxiliar acá, que es del seccionamiento que ya lo habían trazado, ¿sí? Y tienen también la línea que corresponde a al primer seccionamiento. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea acá es intentar que usen la menor cantidad de líneas posibles, o sea, utilizando los planos auxiliares que ya tenemos, ¿sí? Vamos a utilizar el mismo planito auxiliar verde. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a proyectar acá en horizontal, ¿sí? Proyecto en horizontal, ¿sí? Y voy a borrar primero el excedente, acá y acá. Entonces, fíjense que yo ahí puedo trazar mi planito, mi plano auxiliar. ¿Cómo? Uno estos dos puntos, ¿sí? Y de ahí lo llevo a la cúspide. Y me queda mi plano auxiliar. Ahora, ¿cómo sé yo dónde está en la vista de frente? Fíjense, lo que voy a hacer es proyectar hasta acá. Y ahí puedo trazar mi plano de la cúspide a la base. De acá, acá. ¿Sí? Entonces, con eso, como yo ya lo tengo proyectado acá ese plano, si ustedes se fijan, proyecto a 45 y me voy a la cúspide, ¿sí? Entonces ahora lo único que me resta es encontrar los puntos sobre ese plano auxiliar que yo ya tenía trazado. Fíjense, si tiro la horizontal, está ahí. ¿Dónde tengo esos puntos? Fíjense, sobre mi plano auxiliar que ya tenía trazado. Entonces no tengo que trazar más líneas, ¿sí? Sería sobre este punto, que es ahí donde lo corta, ¿sí? Y sobre este punto, que es ahí donde lo corta, al plano, ¿sí? Ese que ven en verde es el planito auxiliar que habíamos trazado, ¿sí? Entonces, ahí tienen ya el otro plano auxiliar y tienen dos puntos más de paso de la curva, ¿sí? Con lo cual, ¿dónde estaría en la vista superior? Fíjense, si yo trazo esta vertical, ¿sí? Hasta mi plano, ¿sí? ¿Dónde van a estar esos puntos? Fíjense que van a estar acá y van a estar acá. Entonces, ¿cómo quedaría mi curva al final? Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Yo ahí usé el mismo planito auxiliar, ahí para que lo vean, ¿sí? Y la curva final de la elipse es esa, ¿sí? Esa sería la curva final de nuestra elipse.
en la vista superior y en la vista de frente. Todo eso les tiene que ir quedando en suave a ustedes, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a las proyecciones en la perspectiva. Perdón, vamos a pasar a la perspectiva. Bueno, esos son los puntos que ya hemos sacado para el seccionamiento vertical. Vamos ahora a encontrar sobre los de la elipse. Fíjense. Dijimos, punto directo donde corta la generatriz, que sería acá y acá, ¿sí? Y acá abajo. Esos serían mis puntos inmediatos o puntos directos. Ahora, ¿dónde me corta el eje? Igualmente que habíamos hecho con el cilindro, ¿sí? Me tengo que abrir en 7 grados, ¿sí? Fíjense. Donde corta el eje, me abro en 7 grados. ¿Hasta dónde? Hasta el plano diametral, que si ustedes se fijan, acá está, ahí se nota la separación del envolvente y recuerden que siempre, siempre un envolvente les va a quedar muy cerquita del plano diametral, en el caso del cono, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros puntos? Fíjense, S y S. Ahora, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría un plano auxiliar. ¿Por dónde lo voy a trazar yo ese plano auxiliar? ¿Sí? A pesar de que acá, ¿sí? Ya tengo el punto sobre la envolvente, casi, ¿sí? Porque son están muy cerquitas, ¿sí? Lo mismo que acá, les voy a mostrar cómo se traza el punto desde la envolvente. Fíjense, como habíamos hecho en el cilindro, tomo desde la envolvente, ¿sí? Tiro una línea sobre 7, ¿hasta dónde? Hasta el otro lado de la elipse, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy desde el eje, ¿sí? De mi plano, donde está colocado mi seccionamiento, y donde corta ahí, me voy hacia la cúspide, ¿sí? Y luego, desde donde había ido, desde donde me había cortado a la elipse, me voy hacia la cúspide. Entonces, ahí, ¿qué hago? Nuevamente abro sobre 7 grados. ¿Hasta dónde? Y hasta la envolvente, por un lado, ¿sí? Y por el otro, hasta donde había trazado mi plano auxiliar. ¿Qué sería ese? ¿Cuáles van a ser mis puntos de paso? Van a ser este y este. Pero si se fijan, ya el punto sobre el plano diametral es casi el mismo sobre la envolvente, entonces no sería necesario. ¿Cómo sería entonces? Eso es para que ustedes vean cómo se traza uno sobre la envolvente. ¿Cómo sería entonces si yo quiero trazar otro plano auxiliar, por ejemplo, para ver más cerca del final cómo es la forma de la curva? ¿Sí? Fíjense, lo que voy a hacer yo es tomar un punto arbitrario, en este caso podría ser el punto medio, ¿sí? Pero puede ser cualquier punto arbitrario, ¿sí? Sobre el eje. ¿Y qué hago? Me voy hasta la elipse, ¿sí? Sobre 7 grados en este caso. De ahí me voy desde el eje de mi plano diametral hasta la cúspide,
¿sí? Y luego desde donde me había cortado a la elipse. Y cierro mi triángulo y ya tengo mi plano auxiliar, ¿sí? Y este es el eje de mi plano auxiliar. Entonces, me fijo ahí que acá mi plano auxiliar corta con el seccionamiento. Entonces, en ese punto me tengo que abrir sobre 7 grados. Fíjense cómo se hace. Me abro sobre 7 grados, ¿sí? Borramos el excedente nuevamente, ¿sí? Para que no tengan líneas de más que los confundan, ¿sí? Ya tiene muchas líneas el dibujo, entonces lo posible, lo más prolijo. Esos van a ser mis puntos, entonces, de paso de la curva, ¿sí? Mientras más se vayan acercando acá, les va a ir dando puntos más abajo. Ahora, fíjense. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para que ustedes lo puedan ver más claro, a esto, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahí tengo, ¿sí? Fíjense, ya trazados lo que serían, ¿sí? Los puntos inmediatos que hablamos, ¿sí? Que sería ese y ese que está acá atrás, ¿sí? Los puntos inmediatos o directos también que están sobre el eje, que son estos dos que tengo ahí, y estos dos que son los del plano auxiliar que yo tracé acá, ¿sí? Que es este, acá, acá tengo el triángulo, me abro, ¿sí? Acá está el eje de mi plano auxiliar, y acá me abro en 7 grados y encuentro los puntos y puedo dibujar mi elipse. ¿Cómo les va a quedar esto a ustedes en suave? Todo. Esto les va a quedar así, ¿sí? Y en las proyecciones les tiene que quedar algo así, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Cómo va a quedar esto al final? Esto al final les tiene que quedar así. Eso es lo que les va a quedar remarcado. Y en la perspectiva, ya les muestro lo que quedaría remarcado. ¿Cómo les va a quedar remarcado en la perspectiva? Fíjense. Vamos a tener la misma curva esta, ¿sí? La curva esa. Vamos a tener esta parte de la elipse, ¿sí? Fíjense que esto les va a quedar así,
sería eso, ¿sí? ¿Qué más les va a quedar fuerte? Fíjense que acá la hipérbola esta está coincidiendo casi con la envolvente. Entonces va a quedar esa partecita fuerte de la hipérbola que es casi la recta, ¿sí? Pero eso va a ir hasta ahí, ¿sí? Y lo mismo acá, esa parte de la envolvente, ¿sí? Y la hipérbola les va a quedar en suave. ¿Por qué no se marca la parte esta? Fíjense que hay otra reglita general que es, y esto también vale para el cilindro, que es cuando sale una parte del eje, se va esa parte de la generatriz, ¿sí? Entonces, ahí no se estaría marcando lo que queda, ¿sí? Desde que se secciona el eje para arriba, ¿bien? Y quedaría esto así, volviendo al modelito que teníamos, ¿sí? Esto les va a quedar así, ¿sí? La vista de frente que ustedes tenían era esta, ¿sí? La superior era esta, y la lateral que les queda es la otra, esta, ¿sí? En donde la hipérbola les queda con línea de trazos. Fíjense, ¿cuáles serían las líneas de trazos acá? ¿Sí? Ahí la hipérbola les queda con línea de trazos, ¿sí? Es la única línea de trazos, ¿sí? Que sería como lo estamos viendo acá, ¿sí? La perspectiva que hemos usado es más o menos esta, ¿sí? Para que ustedes puedan verlo al modelito mejor. Bueno chicos, eso fue todo. Espero que les haya servido. Si cualquier duda o consulta ya saben que nos encuentran por la página o por mensajes o por mail. Que tengan lindo día.